Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta videoconferencia de esta noche. Para nosotros es un placer tenerlos acá, como cada noche, desde hace prácticamente 32 noches. Y bienvenidos a esta videoconferencia que en este caso pues nos va a llevar a través del mundo de la interpretación de la mano de una experta que ha estudiado mucho el tema, tanto en Costa Rica como fuera del país. Estamos hablando en este caso de la especialista Mariela García Sánchez. Ella es bióloga de profesión, graduada de la Universidad de Costa Rica y tiene una licenciatura con énfasis en interpretación ambiental. Hasta hace unos días ella se desempeñaba en la parte de capacitación, en la parte del departamento académico de la Reserva La Tirimbina, y bueno, ha accedido a donarnos esta charla el día de hoy, la noche de hoy, con la intención de que podamos tener de parte de ella, pues, lo mejor de su información y consejos para los guías de turismo. Profesora, muy buenas noches. ¿Usted me escucha? Buenas noches, Luis Diego. Sí, correcto, lo escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, señora, la escuchamos perfectamente. En el momento que usted guste, puede compartir su pantalla y aquí la recibimos con toda esa información. Nada, muchas gracias por el tiempo que van a compartir conmigo, que voy a compartirles algunos consejos para guías de turismo basados en lo que es interpretación. Entonces, como pueden ver, tenemos algunos consejos sobre interpretación del patrimonio y en unos segunditos les voy a compartir por qué hablamos de interpretación del patrimonio y no interpretación ambiental como antes se había hablado o como siempre se acostumbra a hablar. Primero que nada, en este contexto en el que estamos, donde el mundo se está volviendo loco, nosotros estamos en un momento difícil, todos los que trabajamos en lugares que tienen que ver con turismo, estamos siendo muy afectados por esta pandemia de manera económica. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y mi consejo número 0, y es 0 porque va antes que todo, es seguir aprendiendo y además el tiempo que han sacado para escucharme, y esperemos que todo lo que les pueda compartir sea útil. Antes de entrar en lo que es la materia de la presentación, también quisiera referirme un poquito a lo que es el turismo de experiencia, que muchas veces hemos escuchado ese término y puede parecer un poquito trillado, pero la interpretación tiene mucho que ver con eso. Hace unos meses estaba compartiendo con John Cole, que también es un experto en interpretación, una de las personas que me han enseñado, y tiene una presentación muy interesante sobre turismo de experiencias. Él dice que la interpretación es realmente muy importante, una pieza clave en la experiencia de una persona. Seguramente ustedes han escuchado decir en diferentes lugares, le vendemos o le ofrecemos una experiencia única. Sin embargo, la experiencia no es algo que uno pueda vender o ofrecer. ¿Dónde está la experiencia de una persona? En el conocimiento adquirido. Ok, la experiencia tiene que ver con el conocimiento adquirido, muy bien, pero ¿en qué parte de la persona se encuentra la experiencia? En las vivencias. Tiene que ver con las vivencias también, pero principalmente la experiencia se encuentra en su mente, por decirlo así, como dice la palabra. Entonces, la experiencia que nosotros tenemos en algún lugar, la tenemos básicamente en nuestro cerebro. Y la experiencia tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con el contexto, lo que hay alrededor, la actividad que yo esté desarrollando. También puede incluirse dentro de ese tipo de contexto el servicio al cliente que se le está dando a una persona. También tiene que ver con la actividad que esté realizando. Y también tiene que ver con la formación de significados sobre esa experiencia en la mente de la persona. Cuando yo estoy viviendo algo, normalmente me encuentro en un entorno, puede ser un sendero, puede ser un tour de canopy, puede ser, no sé, un tour de rafting, o puedo estar teniendo una experiencia de relajación en el bosque, como estas terapias de bosque. Tengo un montón de cosas alrededor.
y la experiencia que yo viva depende también de lo que está dentro de mi ser, de lo que está dentro de mi cabeza, los recuerdos que yo tengo, y eso lo relaciono también con lo que estoy viviendo. Si estoy en una caminata nocturna y soy una persona que le tiene pavor a las arañas, probablemente no voy a tener la misma experiencia que una persona que no le tenga miedo a las arañas, estando en un sendero donde hay muchas telarañas y ese tipo de cosas. Eso es, las dos personas están en el mismo contexto, pero están viviendo experiencias totalmente diferentes. Una cosa muy importante dentro de la experiencia del visitante es la formación de significados. Cuando yo vivo algo, inconscientemente estoy tratando de encontrarle significado a eso que yo viví. El turismo de experiencia trata de que la persona viva algo realmente memorable. Y memorable significa que esta persona lo va a recordar por mucho tiempo. Va a ser algo único, esta persona se va a sentir especial. Entonces tratamos en este tipo de turismo de generar oportunidades para que esa persona cree en su mente una experiencia. Yo no le puedo vender una experiencia a alguien porque la persona tiene que crearla en su mente. Entonces, a ese tipo de cosas vamos a referirnos un poquito. Vamos a ver algunos tips de interpretación para que ustedes puedan aplicarlo en sus tours y crear mejores oportunidades de experiencia para las personas. Porque recuerden, ustedes no pueden crear experiencias, le ofrecen oportunidades para que ellos dentro de su mente, dentro de su cabeza, creen las experiencias. Bien, si tienen alguna duda, pueden interrumpirme, no tengo ningún problema con eso. Entonces, bueno, esta presentación en realidad era un poquito más corta, la hice un poquito más larga para compartir con ustedes, pero básicamente les voy a hablar de un poquito de mí, cómo me encontré con la interpretación, nada más para darles una pincelada del contexto de mi persona. ¿A qué interpretación nos referimos? Ese título lo copié de un artículo que me parece muy interesante para que nosotros todos estemos en la misma sintonía de qué es interpretación o a lo que nos estamos refiriendo en esta presentación. ¿Qué es la interpretación temática? ¿Cuál es la diferencia que puedo hacer cuando utilizo interpretación temática? Y algunos consejos. Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a compartir hoy. Como les dijo antes Luis Diego, mi nombre es Mariela García. Yo tengo 33 años, estudié aquí en Costa Rica la licenciatura en Biología con énfasis en Interpretación Ambiental. Agradezco mucho a todas las personas que a través de mi carrera me han ayudado, me han enseñado. Aquí tengo algunas fotografías, por ejemplo, cuando hice mi tesis en el Parque La Libertad. Trabajo mucho con niños, mis estudiantes son niños de escuela. Últimamente, en los últimos años, me he dedicado a la educación ambiental, también a diseñar medios interpretativos no personales, eso es rótulos, folletos, este tipo de cosas. Fui guía por un año. Y bueno, dentro de las personas que más me han inspirado está por ahí Marisol Mayorga, John Cole, que me han brindado muchos de sus conocimientos. Ahora sí, cuando hablamos de interpretación, muchas veces se habla del término interpretación ambiental. En la escuela de biología donde yo estudié, obviamente nosotros nos centramos en la parte del patrimonio natural. Es por eso que se le llama interpretación ambiental dentro de este contexto. Pero más ampliamente, si ustedes quisieran buscar información, podrían utilizar más bien el término interpretación del patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? A ver si alguien me puede decir antes de que veamos la definición. Profesora, perdone, es que los micrófonos de la audiencia están cerrados hasta el final y entonces quienes les hemos estado contestando somos los administradores. Le comento esto porque si abriéramos micrófonos tendríamos muchos micrófonos que lamentablemente por error se abren en medio de la conferencia. Por eso es que a veces no podemos pues, dejarlos abiertos. Ok, es que es un poquito raro, ¿verdad? Uno está acostumbrado a que le está hablando a la gente y ellos pueden responder. Pero sí, aquí usted, y aprovecho para comentarle, tiene 70 personas en este momento conectadas a través de la videoconferencia y hay 22 más para un total de 92 personas que la están escuchando en este momento en las dos redes más importantes, que sería la videoconferencia y por supuesto la red del canal de YouTube. Hay 20 personas ahorita, se acaba de ir una, conectada a otra red social que también tiene difusión de esta videoconferencia.
pero si abriéramos los micrófonos tendríamos mucho ruido, por eso es que no lo podemos hacer. Pero adelante, por favor, ahí está el chat, cualquier cosita. Creo que pueden escribir en el chat. Correcto, sí, por aquí Maynor me está diciendo tal vez se puede hacer por el chat, entonces vamos a ver si en el chat alguien me dice qué cree que es interpretación del patrimonio, o más bien qué es patrimonio. Ok, es un legado, muy bien, Porfirio. Vamos a ver si alguien más responde o todos están de acuerdo con Porfirio. Ok, creo que eso sería todo. Una herencia, muy bien, Maynor. Excelente, bueno, vamos a ver por aquí. Entonces, tengo aquí en la definición que patrimonio es algo heredado, como dijo Maynor, una herencia de las generaciones pasadas, un legado también, que se mantiene en el presente y que ha sido otorgado a futuras generaciones. El patrimonio se puede dividir, digamos, en dos tipos, aunque esta división es un poco, digamos, artificial. Está el patrimonio cultural y el patrimonio natural, porque digo que esa división es como un poquito rara, porque ellos siempre van a estar ligados. Muchas de las cosas que nosotros tenemos como seres humanos en la cultura tienen que ver con nuestro patrimonio natural y muchas veces están totalmente ligados. Entonces, el patrimonio natural es todo lo que tiene que ver con ambiente, naturaleza, y el patrimonio cultural es todo lo que tiene que ver con tradiciones y costumbres de los pueblos. Entonces, cuando nosotros hablamos de interpretación del patrimonio, hablamos de que podemos interpretar cualquiera de los dos tipos de legado, ya sea natural o cultural. Muchas veces hablamos de los inicios de la interpretación, no me voy a centrar mucho en eso, nada más quería recomendarles algunos libros. Está el libro de la interpretación de nuestro patrimonio, de Freeman Tilden. Él fue el que hizo las bases de la interpretación, los principios de la interpretación. Muchas veces se habla también del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, donde hay personajes muy importantes para la interpretación como John Muir, Enos Miles y Freeman Tilden, que fue, digamos, el que escribió este libro. Luego está este libro muy famoso de Sam Ham, que seguramente ustedes lo han visto o han escuchado. Ok, por aquí vamos a ver que tenía otras respuestas. Dice José Martínez, dice el material e inmaterial. Ahora más adelante vamos a hablar de eso, excelente. Lo tangible e intangible que heredamos y debemos conservar y mejorar para seguir heredando a las futuras generaciones. Exactamente, entonces hay cosas que se pueden tocar dentro de nuestro legado, lo que nos heredaron, como lo son los bosques, como lo son los recursos, las especies, y cosas que no se pueden tocar, como son tradiciones, costumbres, en cualquiera de los dos tipos de patrimonio. En este libro de Sam Ham que les estoy presentando, se habla de interpretación ambiental. Entonces él se centra un poquito más en eso. Y ya después en este, un poquito más a profundidad, da más ejemplos de lo que son tips de interpretación o cómo debe ser la interpretación de buena calidad, las mejores prácticas. Nos vamos a centrar en esta presentación en lo que dice el doctor Sam Ham en este libro de la interpretación de nuestro patrimonio. También a través de la historia han estado creciendo y desarrollándose diversas organizaciones y asociaciones profesionales que tienen que ver con la interpretación. Una de ellas es la Asociación Nacional para la Interpretación de Estados Unidos, la NAI. Ellos tienen muchos materiales interesantes por si quisieran consultar. La Asociación para la Interpretación del Patrimonio de España, la AIP, ellos también tienen muchos materiales interesantes. Y el Consorcio PUP para el Patrimonio Global. Entonces, cualquiera de estas organizaciones pueden darles más información de lo que es interpretación, o si ustedes se quisieran involucrar un poquito más, pueden consultar materiales ahí. La interpretación ha ido cambiando, digamos, su concepto a través del tiempo. Algunas personas se quedaron en lo que hace muchos años llegó sobre interpretación, y muchos creen que interpretación es solamente hacer rótulos. Y a veces piensan que interpretación es hacer, por ejemplo, los rótulos que dicen dónde están los baños. Nada más alejado de la realidad. La interpretación es
una forma de comunicación donde nosotros nos basamos en la misión de una institución o de un sitio de patrimonio para provocar en audiencia dos cosas. Primero, descubrir un significado personal de esos recursos que nosotros les estamos interpretando. Eso es, ¿qué significa para mí este bosque? ¿Qué significa para mí esta tradición? ¿Qué significa para mí todo el conjunto de actividad, de cosas que pude vivir, de sentimientos que me pudieron generar? Todo eso ayuda a formar significados personales de un recurso en la persona. También ayudamos a que se creen conexiones. Las conexiones pueden ser emocionales o pueden ser de conocimiento. Un conjunto de ellas deberíamos crearlas también con la interpretación. Entonces conectamos a las personas con las cosas, los lugares, la gente o los conceptos que estamos interpretando. Toda esa información viene del libro de Sam Hamill que les enseñé, el último. Y me gusta mucho este artículo que él tiene con Jorge Morales porque nos ayuda a ver un poquito más para qué puede servir la interpretación. En realidad es una herramienta de comunicación con los visitantes, que nos dice cómo hacer para conectarlos a ellos con el recurso de una mejor manera. Y también dice que es comunicación estratégica, porque persigue unos propósitos muy concretos. Y esto fue lo que me hizo a mí realmente conectarme con la interpretación y apasionarme por ella. Dice que es lograr un mayor aprecio y disfrute por parte de los visitantes. Por una parte, eso es muy importante porque ellos están teniendo una mejor experiencia, como hablamos antes. Pero por otra, nos ayuda a la conservación del patrimonio, a merced de las actitudes de esos mismos visitantes. Si ustedes están aplicando correctamente la interpretación debería ser una herramienta que ayude a la gestión y a la conservación del patrimonio que nosotros estamos tratando de interpretar, ya sea patrimonio natural o cultural. Entonces, si nosotros decimos que estamos interpretando algo, significa que nosotros le estamos dando a las personas una visión de ese algo basada en el conocimiento. Conocimiento puede ser científico, por ejemplo, de lo que yo aprendí en un curso con un biólogo sobre este recurso. Entonces, le estoy dando una visión diferente a esta persona de ese algo basada en un conocimiento que tuve antes. También estoy comunicándome con esa persona, le estoy traduciendo el lenguaje técnico que hay en ese conocimiento para que la persona lo pueda traducir o lo pueda más bien entender de una mejor forma. Yo no voy a llegarle a hablar como de términos muy técnicos o elevados porque la persona no va a entender nada. Entonces, por medio de la interpretación, yo voy a traducir ese lenguaje técnico científico a algo que tenga que ver con la experiencia de la persona, a palabras que la persona conozca. Y también, y lo más importante, voy a hacer a la persona pensar acerca de ese algo que yo estoy interpretando, porque el principal objetivo de la interpretación es provocar el pensamiento. No vamos a llenar a las personas de información, no vamos a saturarlas porque sí, sino que vamos a tratar de provocarlas para que ellos mismos sean los que quieran conocer más, sean los que hagan las preguntas. Entonces provocamos a que ellos piensen más acerca de eso. Esos significados que se están formando en la cabeza van a hacer que ellos al final salgan con una mejor experiencia. Y esto, bueno, se ve como un desorden, ¿verdad? Es algo que me compartieron hace un tiempo. Es un mapa mental de la interpretación que hizo alguien una vez para una conferencia en España de interpretación del patrimonio. Me lo compartió una profe que fue allá, yo no fui. Y bueno, tenemos lo que es la historia de la interpretación, que les estaba comentando un poquito antes, que no nos vamos a centrar en esos detalles. También tenemos las premisas de la interpretación, que la interpretación es más que información, es provocación. Vamos a tratar de estimular los diferentes sentidos. La interpretación es un arte, necesitamos creatividad para poder llegar a la mente de esas personas por diferentes sentidos, para tratar de provocarlas a pensar.
también es relevante para la persona. Esa persona va a escuchar palabras que están relacionadas con su experiencia o que están con lo que ya tiene en la cabeza, con lo que ha vivido, o que están en su corazón, por decirlo así, cosas que son muy importantes para ellos. Como les dije nuevamente, esto no es instrucción, sino más bien es provocación al pensamiento. No estamos para chorrearlos de información y saturarlos, sino más bien tratarlos de hacer que ellos solitos se interesen. Y la idea también de la interpretación es ver todo de una forma más integral, más holística. Ver el todo en lugar de las partes, tratar de relacionar cada parte y de dirigirnos a la persona como un ser integral. Tanto de hablarle a la parte mental, digamos, a la parte cognitiva, de lo que son ideas, como a su corazón, a sus sentimientos. Entonces, vamos a tratar de vincular esas dos cosas o tratar de estimular esas dos esferas del ser humano utilizando la interpretación. Bueno, hay muchos tipos de interpretación. Hay interpretación, como lo que estaba diciendo antes, por medio de exhibiciones, por medio de recorridos audioguiados o audioguías o folletos. Y hay interpretación atendida por personal, que es la que hacen ustedes, por ejemplo, los guías turísticos. ¿Ok? Y hoy nos vamos a centrar, los consejos que vamos a escuchar vienen de el libro de Samham, donde tiene un modelo que dice que la interpretación debe ser temática, organizada, relevante y amena o entretenida. Vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de ellos y sacar como las ideas principales para tener algunos consejos o tips. Y de vez en cuando les voy a preguntar cosas en el chat para no sentirme sola. Vamos a ver más adelante. Ok, consejo número 1. Vamos a tener 5 consejos sobre interpretación, 5 o 6, no recuerdo cuántos puse. Provocar al pensamiento. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué quiero decir con provocar al pensamiento? Qué dicha, Percy, que ahí están, porque a veces es un poco raro hablarle a la pantalla. Dice, en un bosque nos respalda el método científico, en las ciencias sociales no tanto, y puede tomarse subjetiva. Esto es un comentario de Astorga. Bueno, yo me imagino que usted está tratando de referirse a lo que es el patrimonio cultural y no hay, digamos, una información científica que lo respalde. En realidad sí, uno puede analizar el patrimonio cultural usando información que viene de la sociología, por ejemplo, o si es un elemento arquitectónico de la arquitectura, de la historia. Hay muchas ciencias sociales que analizan los fenómenos sociales y que pueden servirnos como información base para poder interpretar ese tipo de recursos. Entonces, yo les pregunté qué significa o qué creen ustedes que quiero decir con provocar el pensamiento. Entonces, Marta me dice que estimular a que se analice lo que se ve. Muy bien. Marcela dice ponerlos a ellos en la foto, agregarlos, ¿verdad? Y Rodolfo dice, por ejemplo, podemos provocar haciendo la aseveración, si quieres salvar al mundo, corta un árbol. Bueno, eso provoca pensar, tienen razón. Ok, excelente. Correcto, sí lo hay, pero no será tan exacto como las ciencias biológicas, por ejemplo. Ok, Astorga está respondiendo al comentario. Bueno, las ciencias sociales también son una ciencia y también tienen datos muy exactos y de ellos también tienen experimentos y tienen sus métodos para probar lo que están tratando de medir. Entonces, puede ser que no haya tanta información o tan específica, pero sí la hay de alguna forma. Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, con provocar al pensamiento. Entonces, dice aquí, a menos de que la interpretación alcance su objetivo básico de provocar, no se puede esperar que produzca ningún otro tipo de resultado consistentemente. Eso es, si yo no provoco a la persona a tratar de encontrar un significado por ella misma, a tratar de investigar más sobre ese recurso que estoy tratando de interpretar, no voy a lograr hacer otras cosas que se supone que la interpretación tiene que lograr. Por ejemplo,
potenciar experiencias, que ya estuvimos hablando un poquito antes de la experiencia de la persona que está en la mente, tiene que ver con lo que estoy viviendo, con todo lo que está alrededor, pero también con otro tipo de elementos. Facilitar la apreciación y influir en comportamientos. Entonces, estos son los resultados esperados de la interpretación. No puedo lograr ninguno de esos resultados que me van a ayudar al final a conservar el patrimonio si no estoy provocando a la persona a pensar más sobre ese patrimonio. Entonces, la interpretación exitosa tiene que tener los siguientes elementos para poder provocar el pensamiento. Primero, tiene que tener un tema fuerte. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Debe ser fácil de seguir, o sea, debe ser organizada, debe ser relevante para la audiencia y procesarla va a ser agradable. Entonces, todo este conjunto de ideas nos forma una conexión entre el horizonte del visitante y los fenómenos que estoy tratando de interpretar o el patrimonio que estoy tratando de interpretar. Todo esto guiado por técnicas de comunicación. Don Sam Ham lo explica muy bien en este libro. Él usa muchas técnicas de comunicación para explicar cuáles son las teorías y cómo debe hacerse la interpretación exitosamente. Y el tema es como el eje central que está sosteniendo este puente que nos ayuda a conectar al visitante con el patrimonio. Ahorita vamos a ver un poquito más en detalle cada una de esas cosas, pero básicamente para que yo pueda provocar el pensamiento de una persona y lograr todos esos objetivos que mencioné en la diapositiva anterior, que son estos tres, tengo que tener una interpretación con un tema fuerte, fácil de seguir, relevante para la audiencia y con una forma agradable, digamos, un proceso agradable dentro de sus mentes. Entonces, la interpretación tiene que ser temática, organizada, relevante y entretenida. Eso es lo que la hace agradable. Vamos a ver si tenemos más comentarios en el chat. Solo se ama lo que se quiere, solo se quiere lo que se conoce. Exactamente. Y esa frase tiene un significado y un respaldo también muy profundo, que, bueno, hay un artículo que les podría compartir. Más adelante les puedo dar mi contacto para hablarles un poquito sobre todas las implicaciones, ¿verdad? Primero yo tengo que conocer algo, después de conocerlo, puedo llegar a amarlo, como dice Wendy por aquí. Y después de amarlo ya puedo llegar a querer conservarlo o comportarme de alguna forma en la que yo pueda hacer algo por ese recurso. Ok. Muy bien. Consejo número 2. Dice, utilizar la interpretación temática. Ahí vamos a hablar del concepto de tema interpretativo. Y esto es todo un tema. Básicamente el tema es todo un tema y es un poco complicado, digamos, a veces tener un poquito de tiempo para explicar cuán importante es tener un tema o una moraleja de la historia que yo le estoy tratando de compartir a mi visitante. Cuando hacemos interpretación estamos como contando historias. Es como cuando uno ve una película y después de ver la película se queda pensando, bueno, en realidad, por ejemplo, no sé, esta película me hizo pensar acerca de las consecuencias que tienen las acciones de una persona sobre la vida de muchas otras. O esta película me hizo pensar acerca de lo que es el egoísmo del ser humano. Entonces, a veces la película no dice nada explícitamente acerca de eso, pero nos deja un pensamiento, nos deja algo que podríamos llamar la moraleja de la historia, como cuando leíamos un cuento y éramos niños y decía moraleja, entonces ahí abajo estaba escrita la moraleja de la historia. Algo así es el tema en la interpretación, el tema interpretativo. Entonces, dice que la interpretación se construye alrededor de un tema, que es lo que queremos que la audiencia se lleve. Entonces, Sam Ham explica en su libro, si yo quiero, si este visitante va a venir solo una vez a un sitio, va a estar solamente por unas horas, voy a tener una oportunidad muy corta de hablarle o de que vaya a mi programa o a mi tour o lo que sea,
¿qué es lo que realmente yo quisiera que esta persona se lleve dentro de sí? Entonces él tiene como varias técnicas y va explicando cuáles son algunas ideas para crear temas. John Cole también tiene un libro sobre cómo escribir temas interpretativos que sacó hace poco, que es muy interesante. Pero lo que quiero resaltar en esto es que el tema o el mensaje es realmente el corazón de la interpretación. Toda la interpretación que yo vaya a hacer se construye alrededor de esa moraleja de la historia, que es lo que quiero que la audiencia se lleve. Entonces, es muy importante. Entonces, la interpretación hace que la gente piense acerca de eso. Entonces, si yo estoy interpretando, por ejemplo, un jardín y mi mensaje final es que la gente entienda que tener plantas nativas en un jardín es muy importante para la fauna y la flora local. Yo les voy a hablar un poquito sobre las plantas, les voy a explicar un poquito la relación de la fauna con las diferentes plantas. Tal vez yo no les voy a decir nunca que mi objetivo era, que mi mensaje o tema era ese, pero los voy a hacer pensar acerca de todas esas relaciones durante el recorrido. Entonces yo en mi cabeza tengo muy clara cuál va a ser la moraleja de la historia que les quiero contar. Tal vez, y obviamente ellos no van a saberlo desde el inicio, o tal vez sí, porque yo se los dije, es una elección, cada uno puede decidir si decirlo o no el tema, pero lo más importante es que esto es el corazón de la interpretación. Si yo no tengo un tema, si yo no tengo una moraleja de la historia, nada más voy a estar dando datos sin relación uno con el otro, y la persona igual va a construir un significado en su cabeza, pero tal vez no van a ser significados muy profundos para que ella tenga una experiencia realmente fuerte o más significativa y memorable, y yo estoy desaprovechando la oportunidad de provocar en esta persona el pensamiento que lo lleve a tener una experiencia y crear significados más profundos del patrimonio. Entonces vamos a ver por aquí. Dice, la interpretación tiene forma de historia y las ideas están interconectadas. Esto es muy importante porque para poder transmitir esa imagen, esa moraleja de la historia en la mente del visitante, es muy importante que la interpretación tenga una conexión entre cada uno de los elementos que yo estoy tratando de hablar. Si no, no va a funcionar. El tema interpretativo es una sola idea, como les dije, la moraleja de la historia, y es lo que le da sentido a la interpretación. A ver, si yo tengo toda esta información acerca de un recurso, pero yo ya tengo un mensaje definido, de toda esta información yo puedo seleccionar las piezas que me ayudan a hablarle al visitante para que él al final entienda este mensaje. Puede que haya demasiada información acerca de un bosque en específico, puede que haya demasiada información acerca de una especie de la que yo quiero hablar, pero si yo tengo un mensaje que quiero transmitirle a esa audiencia, este va a ser mi guía para que yo seleccione los puntos de información más importantes y va a ser más fácil incluso para mí organizar la presentación que quiero darles. Entonces, básicamente el mensaje nos ayuda a determinar de toda la información que hay, cuál es la más relevante para que la persona pueda pensar acerca del tema que yo le estoy tratando de transmitir. Sam Ham menciona también en su libro, bueno, les dije que la interpretación tiene que ser temática, que es la T, organizada, que es la O, relevante, que es la R, y entretenida, que es la E. Él menciona que si la interpretación es organizada, relevante y entretenida, pero no tiene un tema, se llama infotainment. Eso es como infotenimiento, por decirlo así. Información entretenida. Va a ser muy bonito para las personas, todo lo que vivieron va a ser muy entretenido, bastante ameno y agradable, pero si no se llevan una moraleja de la historia, no se está cumpliendo los objetivos de la interpretación y no están teniendo una experiencia realmente profunda y significativa. Esto que les dije antes de llevarse la moraleja de la historia es lo que realmente va a hacer que esta experiencia sea memorable, que se acuerden, uy, este guía o esta persona, no exactamente el guía o este bosque, cuando yo fui ahí,
descubrí que, o pensé en, me hizo reflexionar acerca de, y se van a acordar muy, muy probablemente de lo que vivieron con ustedes o en el sitio de patrimonio en donde estaban. Ok, consejo número 3. Contar una historia y utilizar transiciones. Eso tiene que ver con que la interpretación es organizada. Y que sea organizada hace que sea fácil de seguir, que haya un hilo conductor que ligue cada una de las partes y que la persona pueda tener esa línea que le ayuda a ligar todas las ideas. Es como cuando uno quiere contarle un chiste a alguien y se acuerda solo el final. Entonces no le va a hacer gracia a la persona cuando yo le cuente el chiste. Para que el chiste funcione, yo me tengo que acordar de toda la historia, de cómo iba, y así puedo lograr el resultado que quiero. Entonces, si yo me acuerdo, si yo tengo una interpretación realmente organizada, voy a lograr que las personas realmente logren ligar cada una de las partes. ¿Se acuerdan, como les dije, ver el todo y no las partes? Y logran tener, sentir esto un poco más fácil de procesar. ¿A qué me refiero con eso de fácil de procesar? Vamos a ver la siguiente. Muchas veces, cuando estamos ante una audiencia muy cautiva, que es no cautiva, perdón, que es la que se tiene normalmente en turismo, o sea, personas que no están obligadas ahí, como los chicos de escuela, que están obligados a estar porque después van a ver esta materia, que tienen un examen y ocupan hacer el examen y sacarse una buena nota para poder pasar el año. Los turistas no están obligados en ningún momento a ponerles atención a ustedes. Entonces, su mente va a divagar si ellos sienten que están necesitando poner demasiado esfuerzo en seguir la línea de lo que ustedes les están hablando. Entonces tenemos ahí en esa balance, ¿verdad? El beneficio versus el esfuerzo. Si el esfuerzo, que es lo que está de este lado, es muy pesado, entonces la mente de ellos va a divagar. Van a pensar, bueno, ya hablamos de esta planta y de esta otra y de esta otra, y después, uy, mira, en la casa, yo no me acuerdo si le dije al vecino que le echara alimento al gato 2 veces al día o solo una. Entonces ya la mente empieza como a irse porque está necesitando demasiado esfuerzo para seguir la línea de lo que ustedes les están hablando. Entonces, entre más esfuerzo tengan que poner, más difícil es que ellos logren poner atención. Entonces, eso es un poquito más, que tiene que ver con seguir una línea, ¿verdad? Hacerlo un poquito más sencillo para ellos de recordar. Vamos a ver qué dicen por acá en el chat para compartir un poquito de lo que están diciendo los compañeros. También hay que esperar un ambiente apto para contar ese chiste, o sea, que venga compaginado con el momento, porque si no, no sirve. Ok, muy bien, sí. Esa historia, ¿verdad? Tiene que ir dentro de un contexto de la audiencia o que sea apto para las personas, como estábamos hablando antes. Si nosotros podemos conocer un poquito más de ellos, a veces es difícil porque ustedes conocen a las personas apenas llegan, pero ya viéndolos pueden obtener una información, ya ustedes tienen mucha más experiencia seguramente que yo, pero ya uno viendo cómo vienen vestidos, qué tipo de implemento traen, si traen binoculares, si traen diferentes cosas, uno puede darse una idea de la manera en que se comportan desde que llegan, uno puede tener una idea de esa audiencia y adaptar lo que nosotros les vamos a comunicar a la realidad de ellos, a la experiencia que ellos puedan tener. Obviamente también preguntarles directamente es una opción muy válida. Ok. Dice Astorga, a veces la gente no va a recibir o retener toda la información técnica, pero en mi caso, y aunque suene trillado, lo que la gente interpreta, acepta y hasta la mayoría de las veces vienen dispuesta es en la impostergable necesidad y deber de cuidar y defender nuestro patrimonio, que no es solo de Costa Rica, sino de todo el mundo. Excelente comentario, Astorga. Entonces, a eso vamos dirigidos. Seguramente los turistas que vayan a venir, muchos a Costa Rica vienen precisamente interesados en el patrimonio que nosotros tenemos,
la gran mayoría en la parte del patrimonio natural, y seguramente van a querer contribuir de alguna forma a la conservación de ese patrimonio que ellos están tan interesados en venir a ver. Entonces, si ustedes aplican esto, si ustedes hacen evidente que hay un mensaje detrás de lo que ustedes tienen, que este mensaje tiene que ver con la conservación de este patrimonio, también podemos añadirle elementos culturales, ¿verdad? Porque ellos también quieren vivir una experiencia con comunidades y ese tipo de cosas. Ellos van a tener una mejor experiencia, van a salir más enriquecidos y va a ser un poco más positivo el resultado que podamos tener. Ya se pueden tener resultados positivos, pero este resultado va a ser todavía mejor y va a hacer que la experiencia sea la mejor. Ok. Vamos a seguir con el consejo 4, dice, haga que su interpretación sea relevante para la audiencia. Eso es lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Hay que estar en el contexto también de la audiencia, tener un clima adecuado para poder hablar de lo que estoy hablando y utilizar palabras que sean conocidas para ellos o que sean importantes para ellos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tratar de ver, no sé si se va a ver bien en la pantalla, si no me indican por ahí en el chat. Este pequeño cuadro dice que aquí tenemos muchos ejemplos. Si usted se limita a usted mismo a no más de un segundo, ¿en qué grupo va a ser más fácil contar los asteriscos? ¿En el grupo A o en el grupo B? A ver si me responden por ahí en el chat. Ay, ¿dónde está el chat? Lo perdí. Ok, en el grupo A, muy bien. ¿Qué acerca del segundo? ¿En el grupo A o en el grupo B? En esta segunda línea, vamos a ver qué responden. En el grupo B, ya respondieron como 5 personas, excelente. Es más fácil. Entonces, note cómo la organización puede hacer una diferencia. Aún si el grupo B tiene la misma cantidad de información que el grupo A, es más fácil darse cuenta porque la organización en dos como grupos o categorías hace que sea más fácil de contar. Si usted tiene solamente 2 formas de información en el grupo B, bueno, que tiene más o menos la misma cantidad de puntos. Eso reduce el esfuerzo, digamos, en la parte de comunicación. Ahora, para ir, digamos, al punto, vamos a tratar con el último, donde dicen, now try this one, en el A o en el B. ¿Cuál creen ustedes que es más fácil de contar? Se me pierde el chat. ¿Por qué es más fácil en el B, en esta última opción? Por los espacios, grupos segmentados, las letras están separados, por la forma en la que se organizan las letras. Ese es el punto al que quería llegar. Si ustedes ven el grupo B, en realidad son agrupaciones de letras que son conocidas para nosotros. Aunque en el grupo A sean exactamente las mismas letras, probablemente yo voy a asociar FBI, PhD, IBM y CIA de la CIA, porque son cosas que yo ya conozco. Entonces, la forma en la que nosotros comuniquemos, si tiene que ver con cosas que ya las personas conocen, va a ser más fácil lograr darles un significado o que ellos logren seguirles. Aquí vienen un concepto bastante importante, que es la relevancia. Entonces, ¿qué es hacer algo relevante? Es utilizar palabras, hechos o información que los usuarios o las personas visitantes puedan relacionar con algo conocido o con algo importante para ellos. Si yo les empiezo a hablar de, no sé, murciélagos, y les hablo del término uropatagio, así como de la nada, les estoy hablando y les digo, y este tiene el uropatagio muy largo y el otro, entonces ellos no van a entender de qué les estoy hablando. Pero si les digo, esta membrana de piel que tienen aquí, entonces ellos ya van a pensar en la piel, van a pensar que es una membrana, porque probablemente han visto
algo que se llame así, o utilizo palabras todavía más simples, como esta capa de piel que tiene entre las patitas y la cola. Va a ser un poquito más fácil para ellos y no van a tener que poner tanto esfuerzo en entender lo que yo estoy tratando de decirles. Entonces, eso tiene que ver un poquito con conectar con palabras que sean conocidos para ellos. Y la otra es conectar con cosas que sean importantes para ellos. O sea, con la parte cognitiva, el tipo de conocimiento que ya ellos tienen, el tipo de palabras, vocabulario que ya ellos utilizan, o algo que está en experiencia. Dice Tilden en uno de sus principios de la interpretación que cualquier interpretación que no esté ligada con la experiencia del visitante o algo que ya esta persona conozca o haya vivido, va a ser estéril, o sea, no va a producir ningún resultado, porque no va a tener ningún contexto dentro de la vida de esa persona. Entonces, tenemos la parte de palabras conocidas y la parte de cosas que son importantes para ellos, para conectarlos con el patrimonio. Y eso tiene que ver un poquito con los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro, que vamos a hablar en un momento. Entonces, si ven esta imagen, no sé si alguno de ustedes había escuchado antes, ¿verdad? Que parece que un hemisferio del cerebro nos ayuda más a pensar acerca de arte, creatividad, sensibilidad, poesía. El otro hemisferio del cerebro está hablando un poquito más de datos, de cosas analíticas, de ciencia, de cosas bajo control, de este tipo de experimentos, es más analítico. Entonces, la idea es tratar de conectar, recuerden, a la persona como un todo, hablarle un poquito a este lado, pero también hablarle a este lado. Entonces vamos a tener un poquito de información que tenga que ver con la parte emocional, que muchas veces las personas lo ven como algo tonto o ridículo, no sé. Pero sí es importante, digamos, hablarles o conectar esta parte emocional. Y muchas veces las personas también se centran demasiado en la parte de datos, nombres científicos, números de especies, pero no están, digamos, vinculando también este hemisferio del cerebro. Recuerden que las personas somos un todo y hay personas que están más inclinadas hacia este lado que hacia este otro y viceversa. Entonces hay que hablarles a los dos lados, por decirlo así. ¿Cómo hacemos para hablarles a los dos lados? Entonces, en el lado del analítico tenemos la parte significativa, que es lo que les dije antes, se conecta con otras cosas que ya están dentro del mundo del visitante, con términos que ya conocen, con palabras que ya pueden asociar con algo que ellos han visto o que ellos han vivido. Usar ejemplos, analogías, contrastes, por ejemplo, metáforas que digan, que me ayuden a mí a comprender más acerca de un proceso. Por ejemplo, si le estoy hablando a un niño de polinización y la palabra es muy complicada, entonces yo le puedo hablar que de la forma de transporte del polen de una flor a otra, que es como que estos animalitos son mensajeros de las flores, que llevan un mensaje de una flor a la otra, y de esa forma ayudan a que las flores se puedan reproducir. Entonces, ya ahí les voy a explicar en palabras que ellos conocen un poquito más o que han escuchado, una palabra que es compleja, yo estoy utilizando una metáfora y nos ayuda a relacionar con cosas que son comunes o de todos los días. Eso tiene que ver un poquito más con la parte tangible, con cosas que ellos ya han podido ver, experimentar. Luego está, para hablarle al otro hemisferio del cerebro, lo que es relevante, se conecta con cosas que son importantes para la audiencia. ¿Cómo hago yo para saber qué es importante para la audiencia? Bueno, en general hay cosas intangibles, como estaba hablando alguno de ustedes en el chat, que son importantes para los seres humanos en cualquier cultura. Estamos hablando de, por ejemplo, del término amor, muerte, odio, miedo, ¿verdad? Los ejemplos que están por ahí son cosas que en cualquier cultura nosotros consideramos importantes. Entonces, son conceptos universales, se llaman universales porque alguien en Corea podría entender lo que es el significado de un nacimiento o lo que es un nacimiento, igual que alguien que está por allá en Madagascar, no sé, se me ocurrió eso. Entonces, cosas que sean más universales.
valores, en familia, creencias, cosas que las personas muchas veces sienten como importantes para ellos. Entonces así lo vamos a hacer un poquito más relevante. Okay, vamos a ver en el chat, a ver qué están diciendo por ahí. Se me perdió otra vez. Dice... Ok, bueno, Porfirio ya se tuvo que ir. Chao, Porfirio. A mí me han pasado con guías que usan muchos términos científicos, quieren dar tanta información que me siento saturado y además no les entiendo su lenguaje. Creo que si su público meta son científicos está bien, pero si no deberían cambiar el lenguaje. Excelente observación de José Martínez. Eso pasa muy seguido. A veces las personas quieren hacer ver que ellos conocen mucho, utilizando términos científicos o palabras muy elevadas, porque creen que la persona se va a llevar una mejor impresión utilizando ese tipo de términos. En realidad lo que están haciendo, digamos, es limitando la conexión de esta persona con el recurso o haciéndola que se distraiga, que no siga la línea. Dice, yo he aprendido a hacer analogías en una relación simbiótica, lo comparo con un buen matrimonio donde compartes, hay beneficio mutuo. En las relaciones parásitas comparo a los políticos latinoamericanos y el pueblo. Bueno, es un buen ejemplo también, ¿sí? Entonces, ves, ahí tenemos ejemplos de cosas intangibles. Un matrimonio, una relación de pareja, es algo que en cualquier cultura se puede entender. Y probablemente la parte de la política también van a entenderla muy bien en muchas culturas. Dice, en todos los grupos de turistas hay intereses muy diferentes a tomar en cuenta. Claro, todos los intereses del visitante, lo que está en su experiencia, es algo que nosotros tenemos que analizar para hacer interpretación. Recuerden que al principio les puse un esquema como muy complicado, había una parte como de planificación. Hay un proceso que se llama planificación interpretativa y en eso nosotros hacemos una caracterización de la audiencia. Teniendo esa caracterización de la audiencia es más fácil darse cuenta, por ejemplo, qué tipos de intereses podrían tener esas personas. Muchas veces se hacen encuestas o análisis. Entonces, para elaborar todo, por ejemplo, un guión interpretativo para un recorrido ya establecido en una organización, se utiliza todo el conocimiento que se tiene de la audiencia. En otras circunstancias, cuando ustedes están, por ejemplo, como un guía freelance y no saben mucho de los intereses de ellos, pueden utilizar ese escaneo rápido que les dije, que yo sé que ustedes utilizan muchas veces en todos sus tours o sus programas. Pero sí es muy importante conocer los intereses de la audiencia, claro. Ok. Consejo número 5. No olvide entretener a la audiencia. Es muy importante mantener a la audiencia entretenida. Obviamente, si yo estoy en vacaciones, si estoy en mi tiempo libre, no voy a querer asistir a una clase o a algo que parece muy formal. Entonces necesitamos mantener a la audiencia entretenida. Y para mantenerla entretenida, tenemos que primero captar su atención. En interpretación se utilizan muchas veces al puro inicio de la presentación cosas muy atractivas que llamen la atención y que cautiven la atención de la audiencia desde el principio, queriéndola hacer saber más. Le llamamos el golpe. Entonces en el golpe nosotros liberamos una información o le damos una frase, por ejemplo la que decía el compañero antes de cortar un árbol, que los haga pensar. Entonces ya ahí los cautivé un poco. Luego sigue la línea de mantener la atención. Para mantener la atención, recuerden que tenemos que tener cierta organización, ¿verdad? Para no perder el hilo y que sea más fácil de seguir, no tengan que hacer tanto esfuerzo para seguirlo. Es muy importante también estimular los diferentes sentidos. Entre más sentidos ustedes utilicen, más áreas del cerebro van a lograr conectar y más va a estar entretenido o estimulada la persona. Y es muy importante utilizar cosas interactivas, donde no sea solamente el guía hablando, sino que sea, por ejemplo, también una conversación. Y mejor aún,
si hay cosas para hacer, para tocar, para oler, para sentir, eso va a hacer que ellos se mantengan todavía más entretenidos, que se sientan más vinculados. Entonces tiene que ser agradable, tiene que ser fácil de seguir, tiene que ser algo que no sea muy incómodo para mí. Por ejemplo, que la presentación parezca una clase de biología en lugar de un tour, eso no lo hace muy agradable, ¿verdad? Necesitamos tener ese tipo de atmósfera, digamos, más informal, entretenida, de mantener la atención, digamos, de las personas, utilizar humor, utilizar metáforas. Ustedes son súper carismáticos, entonces yo creo que ya lo saben hacer muy bien. Y atractiva, que enganche a la audiencia, que los haga sentir que ellos quieren seguir la línea de esa presentación. Entonces, para que la interpretación sea efectiva, como les estaba mencionando antes, tiene que darse en un ambiente que no se sienta muy formal, que no se sienta como una clase de colegio. Están en un ambiente relajado, donde la atmósfera es de tranquilidad, donde todo está bien, ¿verdad? Obviamente ya ellos han cumplido con las necesidades que tenían desde que llegaron. Acuérdense de que es muy importante que para que ellos logren poner atención, hayan cumplido, por ejemplo, con necesidades de que ya comieron, si no, no van a poner atención por estar teniendo hambre o pensando en comida. Si ya fueron al baño, si no, tampoco van a poner atención porque van a pensar, necesito un baño y ese tipo de cosas. Entonces, ya cuando ellos cumplieron con sus necesidades básicas, creamos un ambiente o una atmósfera informal de relajación donde nosotros podamos desarrollar nuestro programa y así logramos mantener su atención, mantenerlos entretenidos por más tiempo. También que sea interactivo, lo que les mencionaba, hacer, tocar, sentir, hablar, tomar su opinión. Eso es mucho más rico en grupos más pequeños. Y lo que les decía antes de estimular varios sentidos, tocar, oler, sentir. Porque cuando ustedes utilizan diferentes sentidos, cada uno de estos sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el oído, el gusto, van a estimular partes diferentes del cerebro y van a hacer que ellos se mantengan entretenidos por más tiempo. Sí, profesora, buenas noches a todos. Recordarles que la profesora es bióloga, además tiene una licenciatura con énfasis en interpretación ambiental. Ella es graduada de la Universidad de Costa Rica. Y lo que vamos a hacer a partir de este momento, por favor, para quienes tengan preguntas para la profesora, vamos a hacer un espacio de 10 minutos para que podamos atender eso. Quienes deseen hacer la pregunta, al igual que siempre, le vamos a agradecer que levanten su mano virtual para poder darles el paso en palabra y que puedan hablar directamente con ella. Voy a informarle, profesora, que tenemos algunos comentarios también acá en el YouTube, en el canal de YouTube. Por ejemplo, nos dice Ana Clarisa Ruiz, quien la está siguiendo ahorita en la videoconferencia, dice que lo que uno tiene que hacer es hacer relevante para la audiencia la interpretación. Over Miguel Carmona dice que narrar una historia ayuda muchas veces si dentro de ese proceso de narrar la historia se habla de misticidad, tal y como se hace en los grupos de Boy Scouts. Y Walter Monge, también en el canal de YouTube, lo que nos está diciendo es que no es conveniente a veces hablar de los políticos, porque esos políticos pueden ser parte de la audiencia. ¿Qué opinión le merecen estos comentarios, profesora, antes de que ingresemos directamente a las preguntas acá en el canal de la videoconferencia? Adelante, profesora. Con respecto a los comentarios que hicieron, los dos primeros me parecieron súper acertados. El del contar historias, incluir lo del misticismo, también es algo que involucra más a las personas. Recuerden lo que les había dicho antes, ¿verdad? Cuando uno está contando una historia, mantener a la gente enganchada es como una película, y acuérdense que en las películas también hay un poco de suspenso, hay una historia donde pasa algo. Escuché hace un tiempo, tuve la oportunidad al doctor Manuel Gándara, que es arqueólogo de México, hablando de patrimonio cultural, donde él explica cómo utilizar la teoría dramática, la que se utiliza para escribir, por ejemplo, obras de teatro, películas, en la interpretación, cómo nosotros creamos un momento, digamos, donde está la cumbre, donde está sucediendo algo que es un evento importante que puede causar un caos, y después nosotros hacemos bajar esa curva en la solución del problema, que fue lo que pasó. Entonces sí, todos estos elementos
que puedan hacer que la audiencia se sienta más involucrada o que tenga más todavía pensamientos acerca de lo que les estamos hablando, es muy importante. ¿Cuál fue el otro comentario? Perdón, Luis Diego. Bueno, no, estaban hablando del misticismo, hablaban también de llevar a las personas hasta un estado de ánimo. Tenemos acá también otro de Ana Clarisa Ruiz, quien la está siguiendo en el canal de YouTube. Ella dice que es recomendable estimular la capacidad de asombro de las personas para cautivar pues a esas mismas audiencias. Correcto, sí, me parece también muy acertado el comentario, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros les revelamos un significado de algo a las personas, muchas veces vamos a causar ese tipo de reacciones, de asombro, de uy, yo no sabía esto, es algo nuevo, o nunca había visto esto. Cuando es la primera vez que la persona ve algo, es mucho más fácil generar estas reacciones de asombro. Si no, hay que recurrir, ¿verdad?, a la forma de cómo revelar un significado diferente para que ellos puedan tener ese tipo de reacciones y sentimientos, que son los que queremos, sentimientos fuertes para que puedan tener una experiencia más memorable. Gracias, profesora. La saluda Juan Carlos Jiménez, lo hace desde Medellín, Colombia, y también la está saludando, en este caso, Ernesto González, desde El Salvador. Además, acá en Costa Rica, en este momento, la colega Wendy Johnson, guía de turismo, comenta en este caso usar diferentes técnicas para tomar en cuenta las diferentes formas de aprendizaje. Ella trabaja con estudiantes, entonces quisiera un comentario sobre ese tema. Sí, bueno, recuerden que estábamos hablando un poco de estimular varios sentidos. Las formas de aprendizaje también tienen un poquito de relación con esto. Entonces, si nosotros estamos estimulando varios sentidos, hay personas que aprenden más escuchando. Hay personas que son más bien kinestésicas y necesitan estarse moviendo y tocando cosas. Entonces, hacerlo más interactivo, hacerlos participar, ayuda a este otro tipo de personas. También hay personas que aprenden muy bien cuando hay, por ejemplo, música o ese tipo de elementos. Entonces, hay que tomar en cuenta también los tipos de aprendizaje y las estrategias que uno pueda utilizar para vincular a las personas de diferentes maneras. Gracias. Marcela Camarena le pide que por favor devuelva la diapositiva a la anterior. Ella le gustaría ver la anterior. Y además, también acá en Costa Rica, Víctor Díaz comenta que qué opinión le merece, si es buena idea o no hablar de religión, política y deportes. Bueno, esos pueden ser temas sensibles, y ahora que lo menciono, recuerdo que alguien había dicho en un comentario anterior que a veces los políticos están entre la audiencia, y eso puede pasar en cualquiera de estos temas polémicos. Sí hay intérpretes que utilizan temas polémicos incluso hasta para llamar la atención de las personas, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerlo. Y yo no lo recomendaría, tal vez si se toma una posición intermedia, pero si no están muy bien preparados y sienten que más bien va a ser algo contraproducente, entonces es mejor evitarlo. Si ustedes tienen una buena planificación y saben para qué va a servir ese elemento específico y qué reacciones podría causar y cómo responder a esas reacciones, entonces sí es factible utilizarlo. Gracias. Concuerda con usted el colega Maynor Alfaro, quien comenta de la siguiente manera: yo creo que sí se puede hablar de política, religión y otros, pero desde un punto de vista muy neutral. Creo que el turista conoce un poco de todos estos temas. Además, el colega Rodolfo, también acá de Costa Rica, dice, dependiendo de la temática y el contexto paisajístico, conviene usar hilos conductores cronológicos que amarren temas históricos o temáticas históricas, como económicas, políticas y culturales. ¿Qué opinión le merece esto? Correcto, bueno, hay tours o presentaciones que hablan de cosas históricas. Por ejemplo, donde yo trabajo ahí en Tirimbino, tenemos un tour de chocolate, donde se le explica a las personas la historia del cacao, cómo los indígenas fueron descubriendo y desarrollando la producción de chocolate, utilizando la línea del tiempo o la historia para ser el hilo conductor de todo lo que es el tour. Entonces sí, cualquier elemento que pueda servir como línea conductora, incluso la cronológica, es muy buena para poder darle seguimiento a esa historia, para poder unir cada uno de las estaciones o de los mensajes
o partes de la interpretación que les estamos dando. Gracias. El profesor Jonathan Sequeira hace un comentario acá que tal vez dé paso a otros comentarios adicionales. Dice él, yo trabajo mucho en el mercado de Estados Unidos y he notado que los naturalistas no son republicanos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Dice. Sí, bueno, yo en temas de política en realidad no me meto mucho, pero no podría, digamos, darle una opinión acerca de eso. Yo creo que uno podría darles un mensaje de conservación independientemente de lo que ellos apoyen, y igual les podría llegar el mensaje si no estamos mencionando, digamos, de que yo estoy de un lado o del otro, los estoy etiquetando negativamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, recordemos, con ese tipo de temas. Gracias. El colega Oscar Fernández, también guía desde Costa Rica, dice que una estrategia que ayuda para saber cómo poder interpretar diferentes temas es preguntarle a nuestros pasajeros cuáles son sus expectativas antes de iniciar su vacación. En Costa Rica yo siempre valoro mucho y me ayuda enormemente para medir cuál es el interés de ciertos temas para saber cómo responder a nuestros visitantes. ¿Qué opinión le merece esta técnica del colega Oscar Fernández? Correcto, como les dije antes, preguntarles directamente también es muy válido para saber cuáles son los intereses y cuáles son las expectativas, como dijo el compañero, de las personas. Eso nos ayuda muy bien también, que es lo que les trataba de mencionar, a direccionar nuestro tour o nuestro mensaje a los intereses y necesidades o experiencias que tienen las personas. Si yo ya tengo un mensaje determinado sobre conservación, por ejemplo, y estas personas no tenían tal vez esa expectativa, puedo ayudar con estos elementos que me dijeron que les interesaban a ligarlos un poquito más a este mensaje que yo les quiero transmitir. No es que voy a cambiar totalmente mi mensaje o lo que estoy tratando de decir por lo que ellos hacen, sino, o por lo que a ellos les interesa, sino más bien utilizar sus intereses para jalarlos o provocarlos a pensar en el mensaje que yo ya tengo estructurado. Concuerda con usted la colega Marta García, quien en el canal de YouTube comenta lo siguiente: nuestra labor como guías de turismos es fundamental. Desde el primer momento, de verdad, nos vamos acercando a las expectativas de nuestros turistas. Ella es desde Medellín, una persona que nos está escuchando. Ella comenta también que utiliza elementos tales como música, historia, anécdotas y algunos otros elementos. ¿Tiene alguna recomendación sobre el uso de estas herramientas de interpretación? No, ninguna recomendación, todo es perfectamente factible y más bien muy recomendable utilizar diferentes medios, utilizar diferentes materiales para poder transmitir el mensaje. Todo lo que me ayude a mí a transmitir ese mensaje va a ser bienvenido, y más bien recuerden lo de estimular los sentidos. Utilizar música también es una estrategia para vincular otros sentidos. Por cierto, ahí en Colombia tienen una asociación de intérpretes, me parece muy buena también. Gracias, profesora. Hay 107 personas conectadas a su videoconferencia en diferentes medios en este momento y la están escuchando. Vamos a cerrar aquí el periodo de preguntas para que usted continúe con su exposición. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis Diego. Entonces vamos a ver un poquito más aquí adelante un repaso de lo aprendido. Traté de hacer un ejemplo, pero quiero primero enseñarles como el acrónimo para que se recuerden que la interpretación tiene que ser para nosotros, para los intérpretes, un proceso planificado donde nosotros tenemos un tema o una moraleja de la historia. Si no están teniendo un tema o una moraleja de la historia, recuerden que la interpretación no es para nada efectiva y estamos haciendo infotainment, o sea, información con entretenimiento, pero no estamos dejándole una moraleja de la historia que le ayude a esta persona a llevarse algo dentro de sí, a llevarse una información relevante que haga que su experiencia sea mucho mejor. No estoy dirigiendo el pensamiento de esta persona hacia algo en específico. Entonces tiene que ser temática en primer lugar. Recuerden tener un tema interpretativo. En el libro de Sam Ham habla de cómo diferentes técnicas para hacer temas interpretativos. Recuerden que también les mencioné uno de John Cole sobre escritura de temas interpretativos. Hay muchas técnicas para poder hacerlo. Tiene que ser organizada. Recuerden que tiene que tener un hilo conductor. Los intérpretes contamos historias. Entonces es muy importante que lo que ustedes les vayan a decir no sean piecitas de información, sino que
todas esas piecitas estén conectadas en forma de una historia. Tiene que ser relevante, utilizar términos que sean conocidos para las personas y también utilizar temas universales como por ejemplo el amor, lo que estábamos hablando, las relaciones, la vida, la muerte, que puedan ser importantes para las personas. Y también tiene que ser entretenida. Recuerden, todas las técnicas pueden utilizar humor, pueden utilizar metáforas y otro tipo de cosas. Entonces, para nosotros los intérpretes, la interpretación se tiene que ver así: TORE, temático, organizada, relevante y entretenida. Tiene que ser un proceso planificativo. En cambio, para la audiencia, ellos lo ven al revés. Para ellos es importante primero, erot es como de erótico, para que se acuerden, nada más. Es entretenida primeramente. Para ellos es muy importante que sea entretenida. Si no es entretenido, ya van a perder muchos puntos. Tiene que ser relevante, algo que los toque a ellos en sus sentimientos y también en cosas que ya conocen, como les estaba explicando en otras diapositivas anteriores, recuerden. Después tiene que ser organizada para que no sea difícil para ellos seguir el paso y poner atención a lo que están diciendo. Y tiene que ser temática, porque este tema o mensaje es lo que al final yo me voy a llevar y que muchas veces no me doy cuenta que fue la intención del intérprete de transmitirme este mensaje, pero es lo que me está haciendo pensar en la cabeza. Las ideas que estoy teniendo están todas siendo dirigidas por esa interpretación que me está haciendo la persona. Entonces, para que se acuerden, la interpretación para el visitante es erot. También les había hecho como un tipo pequeño ejemplo. Este ejemplo así fue como que se me ocurrió a última hora, entonces vamos a ver cómo sale. Imaginémonos por un momento que somos un guía que está llevando a las personas a un pequeño mariposario. Para ir al mariposario tenemos que cruzar por un bosque, por un bosquecito secundario. Ustedes hacen una pequeña introducción, se aseguran de que las personas hayan cumplido ya con todas sus necesidades, se presentan, les hablan un poquitito del sitio, de qué se trata este mariposario. Digamos que era de un grupo de mujeres que están teniendo una iniciativa para poder subsistir y que a la vez están conservando este bosquecito que están reforestando, que ya tiene bastantes años de estar creciendo, entonces es un bosquecito secundario bastante bonito. Y de repente, cuando ya van caminando y hicieron una introducción, se encuentran un perezoso. Entonces ustedes les dicen, les habían hablado en su introducción, bueno, hoy vamos a hablar acerca de relaciones, de las relaciones, de lo que hay entre todo lo que existe. Entonces se encuentran el perezoso y utilizan ese perezoso como ejemplo para explicar la relación que hay entre el perezoso, el alga que está creciendo en su pelaje, que le ayuda a tener camuflaje, y toda la historia que ustedes ya de fijo se conocen mucho, del perezoso, la polilla y el alga que está creciendo ahí. Entonces les hacen énfasis en la parte de la relación que tiene esta especie con todas las demás que estamos hablando, ¿verdad? Entonces ya ustedes les habían hablado de que vamos a hablar de relaciones y hacen énfasis sobre esa parte. Luego se encuentran un colibrí, les explican que los colibríes son importantes polinizadores de diferentes especies de plantas y que la relación entre ellos y las plantas es tan específica que muchas veces, o la mayoría de veces, la forma de los picos de los colibríes tiene que ver con la forma de la flor, con la forma donde la flor, de la parte de la flor donde se encuentra el néctar, que es a donde ellos quieren llegar para alimentarse. Entonces les hablan y les hacen énfasis sobre esa relación que hay de un elemento con el otro. Después se encuentran unos murciélagos. Entonces hay un árbol muy grande, se encuentran unos murciélagos y les empiezan a hablar, bueno, vean, aquí tenemos otra especie, estos murciélagos se alimentan de insectos y son muy importantes controlando plagas, pero además seguramente las personas van a hacer comentarios, ustedes van a estar ahí, ¿verdad?, dialogando con ellos. Pueden hablarles también de las otras dietas que tienen los murciélagos, que hay unos que polinizan flores, al igual que el colibrí que vimos anteriormente. Recuerden que todo es acerca de las relaciones, entonces ustedes les hacen un énfasis de las relaciones que tienen estos seres con otros que están alrededor. Y al final llegan al mariposario. Entonces en el mariposario empiezan a ver las orugas, cómo dependen las orugas de su planta hospedera, cómo la mariposa selecciona únicamente un tipo de planta para poner sus huevos, y ahí es donde crecen las larvas que están muy acostumbradas a alimentarse solamente de ese tipo de planta o plantas relacionadas,
y al final les cuentan una anécdota o una historia que tenga que ver con la relación entre unas cosas y las otras. Por ejemplo, pueden utilizar, a mí me gusta un término que se llama el efecto mariposa, no sé si han escuchado antes, que tiene que ver con que una pequeña actividad puede causar grandes impactos. Entonces era un señor que estudiaba meteorología, que tenía en su computadora un montón de datos y resulta que él se dio cuenta que había un error, ¿verdad? Que estaba poniendo un poquito más de decimales y que ese error producía cambios drásticos que podrían ser un huracán o este tipo de cosas en las predicciones que él estaba haciendo. Entonces él decía, el aleteo de una mariposa puede causar diferentes acciones. Entonces ustedes les empiezan a hablar a ellos de, bueno, recuerdan que vimos el perezoso que se relacionaba de una u otra forma, vimos esto, recuerdan toda la historia que fuimos hablando de las relaciones. Bueno, así como cada uno de estos elementos tiene relación con muchos otros, la vida de ustedes también tiene relación con todos estos elementos. Todas las decisiones que ustedes toman tienen un efecto sobre los elementos que están alrededor. Y la naturaleza va a tener efectos sobre las decisiones de lo que ustedes comen, de lo que ustedes compran, de la forma en la que ustedes viven. Recuerden eso cada vez que no se vayan a tomar alguna decisión. Entonces, bueno, eso es como algo súper improvisado, pero es una forma de ligar varios elementos en una forma que podría ser una historia, que podría ser más organizada, ¿verdad? Yo lo hice así como muy espontáneo, pero es una forma, digamos, en la que ustedes pueden ir ligando los elementos, donde ya hicieron una introducción, les dijeron que iban a hablar de relaciones, veían varios ejemplos, iban uniéndolos con una historia, y al final ya hacen como la conclusión, donde los ligan a ellos mismos con todos estos eventos, ¿verdad? Donde les hacen ver que todas las relaciones también los incluyen a ellos. Entonces eso puede ser, digamos, una pequeña idea de lo que es interpretación. Entonces, bueno, ya les dije cuál era el mensaje, pero la idea es que al final de la interpretación que ustedes están haciendo, muchas veces las personas se van a ver provocadas a hablar acerca de. Entonces ustedes van a escuchar si realmente el mensaje que les estaban tratando de transmitir les quedó, si no también se pueden utilizar encuestas o preguntarles directamente cuál cree usted que fue el mensaje de este recorrido o de esto que acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces, eso es como una forma muy, muy rápida de hacerlo, ¿verdad? Tal vez hubiera sido más útil si fuera más específico, pero nada más como un ejemplo. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Sí, profesora. Wendy Johnson, colega nuestra acá, menciona que es muy importante. El tema sería un recorrido basado en un tema principal. Menciona ella que pues esto podría ser una técnica. ¿Qué opinión le merece? Bueno, esto en realidad no es una técnica en sí, eso es un mensaje que yo me inventé para que ustedes vieran ejemplificado cómo se podría utilizar esto de que la interpretación tiene que tener un tema. No sé si vieron en el video que hay un ejemplo sobre las hormigas y ahí ellos utilizan el tema sobre las hormigas que crearon para realizar su interpretación. Entonces esto no es, por decirlo así, una técnica en sí, sino es el corazón de la interpretación. Todo tiene que tener un tema, tiene que tener una moraleja de la historia. Bien, muchísimas gracias. Recordarles a todos los miembros de la audiencia que en el momento que ustedes lo consideren propicio, pueden levantar su mano en la esquina inferior derecha de sus pantallas, ahí dice levantar mano, pueden levantar la mano para hacerle alguna pregunta a la profesora. Profesora, si usted gusta puede continuar. Ok, ya nada más para ir finalizando, quería darles un mensaje final. Recuerden que la interpretación fue creada para contribuir con la gestión y la conservación del patrimonio, ya sea natural o cultural. Entonces, si no se está logrando este objetivo, si el patrimonio no está siendo el centro de la historia, entonces no estamos logrando dar un significado de lo que es este patrimonio, no estamos logrando todos los resultados positivos que les mencioné al principio que tiene que lograr la interpretación. Recuerden, el patrimonio es la estrella, no son ustedes como guías son
los intermediarios para lograr la conexión entre la audiencia y el patrimonio. Ustedes están aquí en el medio, pero la estrella de toda la historia tiene que ser el patrimonio. Bien, muchísimas gracias, profesora. Le agradecemos enormemente ese mensaje final. Revisando acá, tanto en el canal de YouTube como en la videoconferencia, no hay preguntas. La ronda de preguntas que hicimos a mitad de la conferencia evacuó la mayoría. Hay una enorme cantidad de comentarios, eso sí, que están en el chat, concluyendo la mayoría de ellos con su exposición y, por supuesto, estando muchos de ellos de acuerdo con todo lo que usted está diciendo y agradeciéndole muchísimo. En esta videoconferencia hemos tenido gente de 4 países, más o menos llegamos a tener cerca de 107, 108 personas conectadas, la mayoría de ellas, diciendo que pues han pasado un momento fantástico y que han aprendido muchísimo con usted. Profesora, se acaba el mensaje final, pero algunas palabritas para cerrar la videoconferencia. Bueno, no, muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que sacaron el tiempito. Espero haber sido útil en algo con esta presentación para ustedes y que lo que si hayan aprendido lo logren aplicar. Me gustaría compartir mi correo, que voy a escribírselos aquí en el chat, para que si quieren algún, no sé, material de los que compartí, puedan pedírmelo. Ella se llama Mariela García Sánchez, ella es graduada en Biología de la Universidad de Costa Rica, tiene una licenciatura con énfasis en interpretación ambiental, ha llevado entrenamiento fuera del país, por ejemplo con la Asociación de Intérpretes de los Estados Unidos, y hasta hace unos días ella estaba pues trabajando con el departamento académico de la Reserva Tirimbina. Hoy nos ha acompañado donando su tiempo para que todos nosotros aprendamos de todo lo que ella tenía que decir en consejos para la interpretación, para que los guías podamos aprovechar este servicio. A todos, muchísimas gracias, muy buenas noches y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.